Lección número 3 para el 15 de julio del 2017. La unidad del Evangelio. Versículo de memoria. Lo encontramos en Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo ahora, en esta semana, nos llevará a entender el porqué de la unidad de la Iglesia. Es necesario que el pueblo de Dios marche unido porque tiene un mismo cometido, pero no puede marchar unido mientras no entienda su cometido. Cada individuo dentro del pueblo, sea anciano, sea joven, sea adulto, sea niño, sea mujer, sea hombre, todos deben conocer una misma cosa. A todos se les debe de instruir constantemente en la verdad y en el hecho de por qué son lo que hoy son, adventistas del séptimo día. ¿De dónde nace nuestra creencia? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué nuestro nombre adventista? ¿Por qué del séptimo día? Si estas cosas no se comprenden, pronto tendremos desunión, debido a que no pensaremos igual. Y entonces comenzará la rebelión, comenzará la guerra, y por ende vendrá el odio, vendrá la persecución, la envidia y finalmente la desgracia. Sobre esa base, el reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división eran la estratagema principal del diablo contra la Iglesia. Así nos dice la lección. Y advirtió que los cristianos deberían evitar el cisma como la plaga. Pero, ¿debería preservarse la unidad a costo de la verdad? Imagina si Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, hubiera escogido en nombre de la unidad retractarse de su postura sobre la salvación solamente por la fe, cuando fue llevado a juicio en la dieta de Worms. Sin duda, mientras defendamos una verdad, no debemos buscar la unidad en esa diversidad. Es imposible que en la diversidad pueda haber unidad, pero cuando toda esa diversidad busca una misma verdad, entonces la unidad se da en la diversidad. Esto es precisamente lo que nosotros debemos advertir, que antes de que podamos buscar la unidad, ya sea dentro de la diversidad o ya sea dentro de los mismos miembros de la Iglesia, necesitamos buscar la unidad no en sentimiento. No hemos de buscar una unidad por arengar al pueblo diciendo: únanse, únanse, que unidos hacemos fuerza y divididos la perdemos. No basta con decir esas palabras. Eso no logrará la unidad. La unidad tiene que ser bajo el mismo conocimiento. En una clase, si los alumnos creen una misma cosa, responderán lo mismo cuando el profesor haga la pregunta. Pero si algún alumno no ha estudiado o un grupo no ha estudiado, quienes no han estudiado tendrán una respuesta que no buscará la unidad, sino más bien la contienda. Nos dice el espíritu de profecía, en relación a lo que pasaba con el gran reformador, conflicto de los siglos 153. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria, pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la Iglesia y de iniciar una era nueva y mejor. Sin duda, el hecho de que el reformador hubiera defendido su verdad a capa y espada y aún a costo casi de su vida, hizo que permaneciera la verdad que él había descubierto en las Escrituras. Es bueno que cuando tengamos que defender la verdad que un día hemos aprendido sobre la base de las Escrituras, podamos mantenernos firmes, ya sea que nos expulsen de la Iglesia. Si algún día nos expulsan, pronto ellos, al pasar los años, se darán cuenta del mal que hicieron. Pero no por eso hemos de rehusar a la predicación de la verdad.
Pase lo que pase, digan lo que nos digan, debemos seguir defendiendo los principios básicos de la Biblia. De hecho, esto nos costará la persecución muchas veces, como en el caso de Lutero. Pero no por eso hemos de acobardarnos y retroceder. Así nos enseña la Biblia, así hizo el apóstol Pablo, así hizo Jesús. En Gálatas 2:1 al 14, encontramos al apóstol Pablo haciendo todo lo que esté en su poder para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero por más importante que era esa unidad para Pablo, se rehusó a permitir que la verdad del Evangelio fuera traicionada para alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso. El Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14 nos caracteriza como adventistas del séptimo día. Sin esos 3 mensajes angelicales no somos nada. No existiría el adventismo, porque gracias a la predicación de estos 3 mensajes, hoy somos lo que somos. El primer ángel hizo de nosotros adventistas, porque en ese mensaje se habla del advenimiento de Cristo Jesús para la hora del juicio que comenzaría en 1844. Y por eso fuimos llamados adventistas, porque hablábamos mucho sobre la segunda venida de Cristo. Así como los primeros cristianos fueron llamados cristianos porque hablaban mucho sobre Cristo. En cada tiempo, nuestro nombre se ha acomodado de acuerdo con nuestra predicación. Salimos del mundo gracias al mensaje del segundo ángel que denuncia la caída de Babilonia, vale decir de la Iglesia Católica y de las protestantes y de las costumbres que tiene el mundo. Y el tercer ángel nos hizo guardar el sábado, porque en el tercer ángel se dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia. La marca de la bestia sabemos que es el día domingo, mientras que la marca de Dios es el día sábado. Así le llama el libro de Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Una señal entre Dios y su pueblo, una señal de santificación, de estar apartados del mundo. Y de ahí viene nuestro nombre, adventista del séptimo día, es decir, guardador del sábado. Y es por eso que en ningún momento, en búsqueda de la unidad de la Iglesia, debemos nosotros renunciar a esos 3 mensajes y decir: no importa, no los prediquemos con tal de que la Iglesia esté unida. Mentira, eso sería una falsa unidad. Una unidad en la cual el enemigo de las almas estaría conduciendo los actos. Por ningún motivo hemos de traicionar en el proceso de la unidad el Evangelio. Sería más seguro estar divididos a que estar unidos, porque estar divididos mantendría la fe pura en aquellos que la tengan. Así que no debemos de temer cuando hay trigo y cizaña dentro de la Iglesia, donde hay personas que defienden por un lado la mentira y otras defienden la verdad. No debemos decir por esa razón: esta iglesia está dividida, me voy de ella. No, no es eso lo que enseña la Biblia. Cristo dijo: el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final de la cosecha. Juntos no significa que van a estar sentados en la misma banca. Juntos significa que ambos siguen perteneciendo a la misma iglesia. Ambos grupos, va a parecer que son 2. Para la mente débil, para la mente que todavía no conoce, para aquel que todavía no entiende las verdades profundas de las Escrituras, le parecerá que está dividida la iglesia cuando ve el trigo y la cizaña, porque el trigo se reunirá en un sector mientras que la cizaña en otro sector, pero los 2 son de la misma iglesia. A eso se le llama que crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. No se le llama que crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha porque están sentados en el mismo lugar. No, pues porque siempre va a haber contienda. Así que entendamos bien, es como cuando Cristo vino hace 2000 años. Los judíos se reunían con sus dirigentes, con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, mientras que Jesús se reunía aparte con los que escuchaban su mensaje, pero todos eran la nación judía. Era el trigo y la cizaña en su tiempo. Así que entonces entendamos bien lo que es desunión y lo que es unión, porque si no entendemos estas frases bajo el contexto de la Biblia, entonces vamos a sacar nuestras propias ideas y nuestras propias explicaciones de unidad y de división. Y entonces vamos a malograr la idea que Dios nos quiere dar a través del Evangelio. Recordemos siempre las palabras del apóstol Pedro, que la Biblia no puede ser entendida unilateralmente.
de acuerdo con nuestra propia idea o de acuerdo con nuestra propia interpretación, sino que debe ser entendida bajo el contexto de las explicaciones de ella misma. Tal es así que cuando queramos hablar de unidad y de división tenemos que ver a qué tipo de unidad se está refiriendo la Biblia. No es la unidad de estar todos ahí agarrándonos de la mano, sino la unidad en la mente, en la creencia. Eso es muy distinto. Esa verdadera unidad se basa en el pensamiento, en que todos pensemos de una misma forma, como dice el apóstol Pablo, que penséis una misma cosa. Entonces recién será la unidad como resultado. El apóstol Pablo siempre en todas sus cartas habla directamente y sin ambages acerca de la necesidad de estar unidos en espíritu y en verdad. Efesios 4, 13 y 14. Pero en primer lugar, antes de hablar de la unidad, él nos llama a conocer la verdad en la cual debemos estar unidos. Antes de decirle a la iglesia que debe mantener la unidad a costa de cualquier cosa, antes de hablar incluso de este tema, primero se debe buscar saber en qué verdad nos vamos a unir. Se oyen muchas voces por todo lugar que dicen, hay que estar unidos, la unidad es de Dios, cuidado con el divisionismo, la división es de Satanás, cuidado con la disidencia, etc. El Papa últimamente también viene exhortando a las demás religiones acerca de la necesidad de la unidad ecuménica. Pero la pregunta es, ¿deberemos unirnos en el tipo de alianza que nos pide dicho poder? Jamás. La unidad no es un sentimiento como él la quiere presentar. Él quiere que todos se unan, pero en la idea de él, no en la idea de Dios. No quiere respetar a las demás religiones, las ataca diciéndoles unámonos, porque les está diciendo en otras palabras, únanse en lo que nosotros creemos, porque ustedes son los divididos. Eso es lo que está pidiendo. ¿Por qué necesariamente tendría que ser él el que pida la unidad? ¿Por qué no la pedimos nosotros? Que todos se unan, pero en nuestra creencia. Eso no va a agradar definitivamente a este poder. Entonces, ese sentimiento de unidad que él está creando en la gente y que está pidiendo para que todos se unan, es en base a su propio egoísmo personal. Algo que Jesucristo nunca enseñó. Cristo jamás abogó por una unidad en la que todos se sometan sobre texto o a costa de cualquier cosa, si es posible de la persecución. No es ese tipo de unidad que Cristo propagaba. Lo que Cristo enseñaba era, primero, la verdad. Y una vez que la verdad se fijaba en el corazón, ahora le decía a la gente, todos piensen una misma cosa, porque eso que ustedes han entendido ser la verdad es lo que los mantiene unidos, para que todos sean uno, como el Padre en mí y yo en Él. En la vida vamos a pensar que Jesús va a tener un tipo de creencias y Dios otro tipo de creencias, su Padre, y otro el Espíritu Santo, y que por eso están unidos. No, ellos no están unidos en ese tipo de diversidad. Ellos están unidos por una verdad. Aunque hubiera diversidad de pensamientos, hay una verdad que los une a los tres, y eso hace que sea irrompible su unidad. Al igual que en ellos se da esa unidad, quiere Dios que nos unamos también, para que todos ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad no es un sentimiento, ni se logra solo porque andemos arengando a la gente en la iglesia y gritando, unámonos, no a la división. Eso no va a unirnos, por favor. Eso es simple y llanamente idealismo. Y la iglesia no es idealista, la iglesia es realista. Por otro lado, la unidad en la diversidad debe ser comprendida claramente y no malentendida. La diversidad no es en la creencia, sino en la mentalidad. Los discípulos eran de diferentes mentalidades y Jesús logró la unidad en la diversidad de esas mentes. ¿Cómo? La verdad es la que logró esa unidad verdadera. Cuando la verdad llega a las personas y las liga, de ahí viene la palabra religión, las liga en una misma cosa, todos la comprenden, entonces se produce esa unidad en la diversidad. Pero ahora no se está buscando esa unidad por parte del mundo. Quieren que el mundo tenga que someterse al idealismo romano y al de las demás iglesias para que se ecumenicen. Y así no puede ser. O todos se someten a Cristo o no hay unidad. Y cuanto menos unidad haya en ese caso, mejor es. Más nos ama Dios, porque somos más puros, como Israel antiguo, donde no buscaba la unidad
en la diversidad de creencias, sino en la diversidad de mentes, y hacía que todos los que quisieran venir se unieran al pueblo. Jesús enseñó la misma cosa y los apóstoles lo mismo. Por eso es que existe una verdad. ¿Se imaginan que los apóstoles hubieran aceptado parte del paganismo romano y hubieran dicho esta es la unidad en la diversidad? Hay varios en la iglesia que siguen adorando a Zeus, siguen adorando a Semiramis, a Nimrod, pero todos nos amamos y eso es lo que interesa. ¿Qué interesa a quién adoramos con tal que nos amemos? Eso no es unidad, eso es satanismo, ¿no? Satanás es lo que quiere precisamente. Cuando la verdad llega a las personas y todos la comprenden, entonces se produce la unidad en la diversidad. No hay nadie que piense igual a otro. Eso es imposible. Pero por medio de la educación pareja que se dé a los individuos, lograremos esa unidad en espíritu. Porque cada quien aparte tiene su propio don. ¿Ah? Unos quieren ser gerentes, otros quieren ser contadores, economistas, etc. Entonces no podemos universalizar esa unidad. De manera que entonces lo que podemos es universalizar las mentes bajo una misma creencia, una misma verdad, para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, que seáis de una misma mente, de un mismo pensar, un mismo sentir. ¿Ah? Amós el profeta declaró lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Y Pablo escribió por su lado: hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, a un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13 y 14. El apóstol Pablo nos está llevando a la unidad sobre una base, el conocimiento. Jesús siempre se ha identificado con el mensaje. Él y su mensaje son uno. Donde su mensaje llega, llega Él. Nadie puede decir que ama a Jesús y hacer de lado el mensaje. No se puede decir, una relación con Jesús es más importante que conocer doctrinas. Como adventistas del séptimo día, tenemos un mensaje que proclamar al mundo. El mensaje de los tres ángeles. Y ninguna otra cosa debe desviarnos de este mensaje. Nos dice así el espíritu de profecía. No lo decimos nosotros. Declara, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 388. Sin duda, si seguimos esta regla, lograremos la unidad en la iglesia. Pero si alguien se desvía de este mensaje diciendo, hay otras cosas que también tenemos que predicar, no solo nos vamos a basar en ese mensaje, entonces acaba de crear división. ¿Por qué? Porque él está queriendo imponer lo que él quiere y no lo que se nos ha mandado hacer. El texto es claro, nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Ah? Pero si alguien por ahí, ya sea pastor, ya sea hermano, ya sea el más antiguo, el más viejito, el más simpático, la más bonita, la miss dentro de la iglesia, nos quiere decir qué debemos de predicar, muy aparte de estos tres mensajes, estaría creando división dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, apartaos de los tales, en Romanos capítulo 16, versículo 16 y 17. Así que entonces debemos mantener la unidad, pero sobre la base de la verdad, nunca sobre la base de los sentimientos y la pena, porque si no vamos a decir, hermano, no te da pena, por favor, la iglesia se está desmoronando y por eso debemos estar unidos. Por favor, no hables lo que no es, aunque sea, di que tú crees en la mentira, pero estar uniditos, el amor. Si nos van a trabajar así, entonces nos están manipulando mentalmente. Eso es aprovecharse del sentimiento del fervor de la persona. Y eso es satánico. Continúa diciendo el espíritu de profecía. La verdad presente
el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga: ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Manuscrito 33, 1897. Libro La Voz, Educación y Uso Correcto, página 360. Y esto nos lleva al día domingo 9 de julio, la importancia de la unidad. Habiendo refutado las alegaciones de que su evangelio no provenía de Dios, Pablo dirige su atención en Gálatas 2:1 y 2 a otra acusación que se hacía en su contra. Los falsos maestros en Galacia afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que Pedro y los otros apóstoles enseñaban. Pablo, decían, era un renegado. Qué interesante. Atacaban al apóstol Pablo y decían que era un renegado porque no estaba predicando lo que, según ellos, Pedro y los demás apóstoles no enseñaban. Eso no era verdad, porque tanto Pedro como los demás apóstoles enseñaban la misma cosa. El apóstol Pablo fue claro cuando él nos dice en su misma carta a los Gálatas qué fue lo que hizo antes de poder seguir comunicando el evangelio. Nos cuenta así el relato bíblico. Lo vamos a leer para que lo podamos entender claramente. ¿Cómo era el desarrollo de los eventos entonces? Libro de Gálatas, capítulo 2, y en el versículo 8. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, así también hizo por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas, que es Pedro, Jacobo es Santiago, y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la mano derecha de compañía a mí y a Bernabé, es decir, nos apoyaron, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De manera que entonces, cuando Pablo habló con los apóstoles, los tres y él coincidieron en las mismas cosas, y es por eso que entonces los apóstoles le dijeron que vaya Pablo junto con Bernabé y que predique la verdad a los gentiles, porque ellos están llevando lo mismo. En ningún momento había una predicación distinta, pero estos oponentes querían hacer creer que estaban predicando cosas distintas, y decían por eso que Pablo era un renegado, cuando en realidad se da la división en una iglesia es cuando ya no se predica la misma cosa. Por ejemplo, si dentro de la iglesia se deja de predicar los tres ángeles y se empieza a predicar evangelios distintos, puede ser que tengan verdades, puede ser de que hablen de cosas buenas, pero eso no es la prueba. Por más que sean cosas buenas, los fariseos también decían muchas cosas buenas, no todo lo que decían era negativo y malo. Sí, Jesús dijo así. Leamos lo que dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 23. Fíjense bien en las palabras que Cristo dice, como para dejar en claro que habían ciertas cosas que las hablaban como eran. San Mateo capítulo 23, versículo 3, dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que entonces Jesús no dijo que todo lo que mencionaban los escribas y los fariseos era negativo. Haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. De manera que entonces no basta con que se nos prediquen ciertas cosas que parezcan buenas. Se tiene que predicar la verdad que es para este tiempo.
Muchos hermanos en la iglesia a veces dicen, ese pastor de otra iglesia que no es la nuestra, también predica cosas bonitas. Claro, no cree en la ley, no cree en el sábado, pero predica también cosas buenas. Así que hay que sacarle provecho, hay que sacar lo bueno y dejar lo malo. No, señor, nos estamos equivocando allí. ¿Por qué? Decimos eso porque no estamos anclados en nuestra verdad como debe de ser. Se nos dice que debemos probar a la ley y al testimonio, los 10 mandamientos y los escritos de los profetas. Si no están de acuerdo con eso, no interesa, aunque sea el 50%, es porque no les ha amanecido. Muy bien. Igual sucede en la iglesia. Y si alguien que está predicando el mensaje de los 3 ángeles, lo vemos que defiende esa verdad, entonces, si estamos coqueteando con otros lugares, pronto le diremos al que predica los 3 ángeles que es un hermano renegado. A eso nos va a llevar Satanás. Y vamos a estar diciendo a todo el mundo, si predican toda la verdad, nadie dice que no, pero son renegados. Ya eso es inconsecuente. Ya vamos a hablar cosas salidas de la realidad. ¿Cómo vamos a decir tienen la verdad pero son renegados? Eso no encaja, pues. Es algo inconsecuente. Cualquiera que nos escucha se va a burlar de nosotros, porque estamos hablando inconsecuencias, y eso no puede ser. Como cristianos debemos hablar cosas cuerdas. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los temas que amenazan la unidad de la iglesia hoy? Más importante aún, luego de definirlos, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué asuntos son más importantes que la unidad misma? Nos dice la lección. Uno de los peligros que más es advertido constantemente por los profetas y apóstoles es el de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Hoy como iglesia afrontamos los mismos peligros. Desde que la iglesia se inició, nuestros pioneros tuvieron que lidiar con esto mismo. Por eso es indispensable que tengamos que repetir constantemente la verdad presente, como dice 2 de Pedro 1:12. Nuestra verdad de cómo vinimos a formar una iglesia y cuál ha sido siempre nuestro mensaje. Nos levantamos comunicando la segunda venida de Cristo desde el año 1840 o para el año 1844 y el comienzo de la hora del juicio para la intercesión final de todos los habitantes de la tierra. Siendo así nuestra predicación para poder llegar a guardar el sábado y formar un solo conjunto de personas. El sábado fue esencial para poder unir a todos los hijos verdaderos de Dios. Entonces el sábado fue la exaltación, la verdad presente. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel, denunciando a la bestia y a su imagen, que está llamando al mundo a que reciban, aparte del día sábado, el sello de Dios como el día domingo. Entonces, al hacer eso, estos poderes, nosotros vamos predicando la verdad del sábado para reunir al pueblo y no dividirlo con el asunto del domingo, porque cuanto más prediquemos acerca del sábado, más unida estará la iglesia, más unido estará todo el pueblo de Dios que acepte esta verdad. Pero cuando dejamos de predicar el sábado, entonces se divide el pueblo y se logra lo que Satanás quiere. De ahí que es importante la predicación del sábado. Dios dijo: les di mi señal del sábado para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, y santificar mis sábados para que sean entre mí, la unidad entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20, 12 y 20. Entonces, nuestra verdad presente debe de estar clara en nuestras mentes a fin de que prediquemos una misma cosa. Nos dice el espíritu de profecía sobre esto. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los 3 mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado
que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Testimonios para Ministros, página 118. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. De manera que según esto el espíritu de profecía dice que quienes no están estudiando la Biblia no proclaman los tres ángeles. En eso se sabe quién está estudiando la Biblia y quién no. Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Continúa diciendo el espíritu de profecía lo siguiente: debemos hacer resonar los mensajes de los ángeles, a quienes se presenta volando por en medio del cielo y llevando las últimas amonestaciones para un mundo caído. Si no se nos llama a profetizar, se nos invita a creer en las profecías y a colaborar con Dios en la tarea de llevar la luz a otras mentes. Estamos procurando cumplir con esto. Repito que Él no está guiando a nadie con su Espíritu Santo para que forje una teoría que desbaratará la fe en los mensajes solemnes que Él ha dado a su pueblo para que los proclame al mundo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 131. El mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación del mundo que perece. Evangelismo, página 146. Por la falta de celo en la promulgación del mensaje del tercer ángel, muchos otros, aunque no aparentan vivir en transgresión, de todos modos, están ejerciendo su influencia en favor de Satanás tan seguramente como aquellos que abiertamente pecan contra Dios. De manera que cuando no influenciamos predicando el tercer ángel, estamos pecando contra Dios como cualquier otro pecador del mundo que esté cometiendo homicidios, adulterios, fornicaciones, prostituciones, lesbianismos, etc. De tal manera que aunque nos parezca que somos angelitos y no predicamos el tercer ángel, para Dios somos los más pecadores de la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 130. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Primeros Escritos, página 260. Y esto nos lleva al día lunes, 10 de julio, la circuncisión y los falsos hermanos. ¿Por qué era la circuncisión un punto tan importante en la disputa entre Pablo y ciertos cristianos judíos? Porque es fácil entender cómo algunos podrían haber creído que incluso los gentiles debían circuncidarse, nos pregunta la lección. Los judíos tradicionalistas habían inventado el hecho de que la circuncisión era la que salvaba, y querían que todos los que llegaban a la fe tuvieran que practicarla. A pesar de que ya se habían convertido a Jesús y eran cristianos, no podían dejar su nacionalismo y seguían viendo a la circuncisión como algo que los distinguía. Pablo hizo frente a este error de una manera clara y directa con los siguientes textos. Gálatas capítulo 5 versículo 2 dice: He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y luego en 1 Corintios 7:19 apretó con fuerza para hacer entender estas palabras y dijo: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué interesante, el apóstol Pablo decía que más importante que todas esas cosas para la salvación es guardar los mandamientos de la ley de Dios. Qué maravilloso, esa misma verdad la seguimos comunicando hasta el día de hoy. Más importante que llevar el nombre de adventista, más importante que el hablar acerca de que tenemos que amarnos los unos a los otros, es más importante guardar los mandamientos de Dios. Si estos mandamientos no son guardados, no serán salvos los que no lo hagan. Cristo fue claro con el joven rico: si quieres entrar en la vida, debes guardar los mandamientos. San Mateo 19, 17 al 22. Y al maestro de la ley, cuando le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?, Cristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? San Lucas 10, 25 y 26.
La salvación es o solamente por la fe en Cristo o algo que se puede obtener por la obediencia humana. Nos dice el espíritu de profecía. Por otra parte, el mundo de hoy comete el mismo error al rechazar la ley de Dios, como lo hicieron en la antigüedad. Los judíos rechazaron a Cristo, que era el evangelio viviente para el cumplimiento de la ley. Así el mundo de hoy rechazará la ley, declarando que predica a Cristo. Y esto nos lleva al día martes 11 de julio, unidad en la diversidad. Nos dice la lección, lee Gálatas 2, 1 al 10. Pablo habla de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿De qué son libres los cristianos? ¿Cómo experimentamos la realidad de esta libertad nosotros mismos? Nos dice Salmo 119, versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, los espías vienen a ver cómo los cumplimos, a ver si en realidad estamos obedeciendo perfectamente. Y cuando ven un error en su espionaje, nos acusan por esos errores que algunos hermanos puedan cometer, porque no estamos libres pues de cometer errores. El hecho de que seamos defensores de la ley de Dios no significa que no podamos cometer imperfecciones. Satanás ha querido hacer creer siempre, si crees en la ley, dice el texto, basta como que violes un punto, eres culpable de todos. Claro que sí, eso es verdad. Pero eso no significa que el cristiano a veces no vaya a cometer algún error y no por eso le vamos a sacar provecho. Porque en 1 de Juan 2:1 también dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y eso no destruya la ley. Porque Jesucristo se interpone para hacer que la ley siga vigente, dándonos el perdón del pecado para no volverlo a hacer. No es una licencia para pecar. Así que los que tratan de decir que nosotros, porque decimos obedecer la ley, debemos de estar allí sin ninguna imperfección de parte nuestra, que es lo que debemos de buscar, porque finalmente debemos alcanzar la perfección de Cristo. Pero si por allí alguien cometió un error porque está en el proceso de crecimiento y estamos en el proceso de crecimiento, los aprovechadores, los espías, ahí se les conoce a los espías, vendrán a decirnos cómo es, bueno, ¿cumples o no cumples todo? Ya pues, ¿no dices que hay que cumplir la ley? Esos son los espías. Debemos de tener cuidado. Nos dice la mensajera del Señor, por la diversidad de los dones y los ministerios que Él ha puesto en la iglesia, todos pueden llegar a la unidad de la fe. La unidad en la diversidad, nos dice la Iglesia Remanente, página 36-37, Elena de White, debe de ser la unidad a pesar de que haya diversos dones, pero no dice la unidad a pesar de que haya diversas creencias. Aquí debemos ajustar un poco más. No son la diferencia de creencias lo que va a traer unidad en la diversidad, por favor. La unidad en la diversidad significa que tienes diversos dones. Puedes dedicarte a diversas cosas en la iglesia, pero con la misma verdad, porque ¿cómo vamos a dedicarnos con verdades distintas? Pueden haber distintos dones entonces en la iglesia, eso no lo olvidemos, pero nunca diferentes doctrinas y creencias, pues todos deben unirse en la fe, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra nos indica que hoy estamos proclamando la verdad de los 3 ángeles. Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados si queremos mantener la unidad como pueblo. Estos libros, ¿por qué? Muy bien, porque estos 2 libros nos muestran cómo hemos venido a ser lo que hoy somos, adventistas del séptimo día, y quienes no los estudien traerán división en la iglesia. Gracias a estos 2 libros, descubrimos por qué la iglesia en 1844 se levantó para proclamar la segunda venida de Cristo. Gracias a estos libros entendemos por qué hubo un chasco en la iglesia y cómo ese chasco solamente fue profetizado para una vez. Gracias a estos libros descubrimos que necesitamos predicar el tercer ángel para el mundo y ninguna otra cosa aparte de eso. Cuando los libros de Daniel, nos dice el espíritu de profecía, y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro.
¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Testimonios para Ministros 114. Decía la mensajera de Dios que estos dos libros van a mantener la unidad porque vamos a tener el carácter de Cristo. Y todavía les habla aquí en forma perentoria. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en los peligros de los últimos días? Les está llamando la atención a los pastores y dirigentes de nuestra iglesia porque no estaban predicando las profecías. Y les dijo, leed el Apocalipsis en relación con Daniel, enseñad estas cosas. Así que entonces aquí tenemos un llamado de atención para nuestros dirigentes. Y esto nos lleva al día miércoles 12 de julio, confrontación en Antioquía. ¿Qué cosa estaba pasando entonces en Antioquía? Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y la base de las actividades misioneras de Pablo que se describen en Hechos. Estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles. Pero cuando un grupo de cristianos judíos llegaron de parte de Santiago, Pedro fue reprendido por Pablo. Pero cuando un grupo de cristianos judíos llegaron de parte de Santiago, Pedro dejó de comer con los gentiles. Estaba llevando a cabo un acto de vergüenza y de hipocresía. Entonces Pedro fue reprendido por Pablo porque estaba practicando lo opuesto de lo que enseña el Evangelio. ¿Qué cosa lo estaba llevando a la hipocresía a Pedro? Bueno, lo estaba llevando a la hipocresía el hecho de que Pedro todavía estaba practicando con eso un nacionalismo, judaísmo. ¿Qué cosa era el judaísmo entonces? Era querer apoyar la tradición y dejar por la tradición los mandamientos de Dios. Ya Jesús había reprendido sobre esto a los judíos en su tiempo, en San Marcos 7:9. Habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. No había mandamiento que dijera que Pedro debía de apartarse de los gentiles cuando vinieran los judíos. Así que entonces Pablo tuvo que reprenderlo por esto. Estaba mostrando una creencia falsa. El judaísmo estaba siendo exaltado. Esta creencia llevaba a la práctica que ya se había dejado por la muerte de Cristo. Vale decir, la de pensar que la circuncisión era necesaria para la salvación según lo decían los judíos en Hechos 15:1. Pablo dejó en claro que las tradiciones y ritos eran simplemente intentos de querer cumplir la ley por las propias obras, cuando ellos ya sabían que tenían que cumplir la ley por la fe en Jesús. Ahora ellos sabían que por medio de Cristo podían obedecer todos los mandamientos y gracias a su muerte en la cruz, y que esto era lo importante para salvarse, y no la circuncisión. Es decir, que si querían obedecer la ley debían hacerlo con el evangelio de la palabra. Los judíos creían que sus tradiciones les harían cumplir la ley de Dios, pero Pablo dejó en claro que eso era pura hipocresía. Y Pedro estaba cayendo ahora en lo mismo. No podemos querer cumplir como iglesia adventista porque defendemos los 10 mandamientos. No podemos pues querer cumplir estos 10 mandamientos con nuestro propio criterio y saliendo de la Biblia, haciendo de lado el espíritu de profecía, porque no podremos hacerlo. Entonces seríamos hipócritas. Como iglesia hoy corremos el mismo peligro. Las demás iglesias no creen que el mensaje del tercer ángel deba anunciarse y hablan solo del amor romántico, de una relación con Jesús, de que solamente hay que creer, que para qué tanto conocimiento, que la ley no va a salvar a nadie, que por tanto no necesitamos obedecerla, etc. ¿Hemos de judaizar también ahora con ellos, como lo hacían entonces los judíos del tiempo de Pablo? En tal caso seríamos hipócritas por esconder nuestra verdad. Sobre esto nos dice el espíritu de profecía lo siguiente: como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Evangelismo, página 171. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel.
El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Evangelismo 171, párrafo 2. Pablo, sin embargo, al ver la actitud de Pedro, le llamó exactamente por su nombre. La palabra griega que utiliza en Gálatas 2:13 es hipocresía. Aún Bernabé, dijo Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes de un hombre de Dios a otro. Hoy también se puede decir lo mismo a muchos dirigentes de nuestro pueblo que no quieren predicar el mensaje del tercer ángel, por más de que sean los más preparados dentro de la iglesia o que creamos que son los más ungidos. Jamás debemos aceptar, sino que debemos de reclamarles su hipocresía por estar predicando lo que la palabra del Señor no enseña. No tengamos temor de hacerlo, con eso ayudamos a nuestros hermanos. Y esto nos lleva al día jueves 13 de julio, la preocupación de Pablo. La situación en Antioquía ciertamente fue tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia, estaban en conflicto abierto. Y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento. Así Pablo dice: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Era utilizado para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llama judaizantes a sus oponentes en Galacia, los falsos hermanos. Así que los judaizantes aquí son llamados los falsos hermanos, es decir, aquellos que dejan los mandamientos de Dios para seguir lo que les dicen sus dirigentes y pastores en lugar de seguir lo que dice la Biblia. Qué interesante, hay el peligro de volvernos judaizantes en este tiempo. Pablo dijo que era más celoso de las tradiciones en una ocasión que sus padres, en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Por qué? Porque Pablo era judaizante. Jesús combatió esas ideas tradicionales judaizantes que anulaban los mandamientos de Dios y llevaban a los hombres a obedecer los mandatos y reglas hechas por los líderes y dirigentes de la iglesia. El practicar lo que los dirigentes ponen como reglas es hipocresía, nos dice así el espíritu de profecía. El pueblo de Dios considerará a los gobiernos humanos como que han sido confirmados divinamente. Enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado dentro del ámbito de la legitimidad. Esto es interesante. Sin embargo, cuando sus edictos estén en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios deberá prevalecer por encima de toda ley humana. Así dice Jehová, no debe supeditarse, aún así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402. Y esto nos lleva al día viernes 14 de julio, para estudiar y meditar. Las preguntas que se nos hacen para dialogar. Dice la lección: muy pocas personas disfrutan de la confrontación, pero a veces es necesaria. ¿En qué circunstancias debería una iglesia condenar el error y disciplinar a aquellos que se rehúsan a aceptar la corrección? Cuando alguien dentro de la iglesia, por más que sea el evangelista más popular y conocido por todos, está predicando alguna falsedad que ya dejamos del mundo y otras iglesias falsas para lograr lo que ellas logran y permanece en su terca obstinación de no querer predicar los mensajes de los tres ángeles, debe ser corregido. Y si permanece en su actitud terca y no quiere predicar las profecías por quedar bien con la gente y supuestamente no querer atacar a otras creencias según él lo dice, contradiciendo así a lo que enseña el apóstol Pablo, porque Pablo dijo en Gálatas 1:10, pues ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Si el tal pastor, por más popular que sea y que todos lo quieran, está haciendo esto por agradar a las otras iglesias diciendo que él no ataca a los demás, entonces debe ser disciplinado de su cargo y cuanto antes poner en su lugar a quien está predicando como Pablo, lo correcto. Así sea un ángel del cielo, dice Pablo, que sea anatema si no quiere predicar los tres ángeles en este caso, según lo que dice Gálatas 1:8. Y debe ponerse al que sí está predicando el tercer ángel, por más que nos caiga mal y no lo queramos. ¿Por qué? Porque ese está predicando la verdad.
La segunda pregunta nos lleva: la Iglesia Adventista del Séptimo Día está creciendo en derredor del mundo y se vuelve más y más diversa al mismo tiempo. ¿Qué pasos puede tomar la Iglesia para asegurarse de que no se pierda la unidad en medio de tanta diversidad? ¿Cómo podemos aprender a aceptar e incluso disfrutar de la diversidad de culturas y tradiciones entre nosotros, mientras que al mismo tiempo mantenemos la unidad? La Biblia nos enseña que los miembros de la Iglesia deben convertirse antes de ser recibidos como miembros de ella. Si hacemos esto, no necesitaremos ser tolerantes con tradiciones mundanas en la Iglesia. Un pueblo bien educado no buscará el mundo. A la vez que no hacemos cosas que a la gente común del mundo los haga vernos como intolerantes, ellos son libres de practicar lo que quieran, pero nosotros amonestaremos con el Evangelio de que al entrar a la Iglesia, todo eso se deja voluntariamente si se quiere salvar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, 14 al 16. Así la Iglesia estará sana y unida. Maravillosa lección. Que Dios nos bendiga. Amén.